Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Volvemos con la continuación de la historia del siglo XX. Ya vimos en la sección anterior todo lo que fue el tema de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que ustedes tienen ahí dispuesto para repasar en el video anterior, en el video de historia siglo XX número 2. Esta va a ser una tercera entrega donde vamos a hablar de el periodo denominado Guerra Fría, que va a ser un periodo histórico, ¿cierto?, que va a comenzar en 1947, a 2 años determinados los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, y va a durar este periodo hasta 1991, una vez que cae el muro de Berlín. Y por qué sucede esta situación lo vamos a ir viendo a través de esta clase. Partimos entonces con lo que es la denominada Guerra Fría, que es un proceso, cierto, que va a surgir, cierto, luego, como dijimos, del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, donde van a surgir dos profundos antagonismos. ¿Qué quiere decir la palabra antagónico? ¿Ya? Cuando hablamos tiene que ver con la palabra protagonista. Cuando hablamos de un protagonista en una serie de televisión, en una telenovela, en una película, el protagonista es el personaje central en el cual se centra, para la redundancia, todos los hechos, toda la historia que transcurre en una película, en una obra de teatro, en un libro, en un cuento, en una telenovela. El protagonista es el que centra toda la atención. Atención. Cuando hablamos de antagonismos, quiere decir que surge un personaje que comparte este protagonismo con el otro protagonista. Es una competencia de protagonismos, de quién figura más que el otro, podríamos decir, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando aquí de que surgen profundos antagonismos, estamos hablando de que surgen profundos, digamos, encuentros y desencuentros. Van a ser más desencuentros que encuentros entre las dos ideologías, ¿cierto? Si usted quiere, doctrina, conjunto un conjunto de órdenes, ya un conjunto de reglas, de normas, pero desde el punto de vista político, económico y social. Dos modelos de sociedades distintos, antagónicos, es decir, excluyentes. O eres así o eres asá, pero no puede ser los dos. Antagónico, ¿ya? Y hablamos de modelos políticos, ¿cierto? Porque es la forma en la cual se va a dirigir y se van a tomar las decisiones de una sociedad, ¿cierto? De una nación. Ya dijimos que era un Estado, ¿cierto? Un aparato, ¿cierto?, administrativo que, valga la redundancia, va a administrar un territorio, su población y sus recursos. Entonces, desde el punto de vista político, las decisiones o son capitalistas o las decisiones van a ser comunistas, ¿ya? Desde el punto de vista social, voy a ordenar la sociedad de una manera capitalista o de una manera comunista. Y voy a ordenar los recursos, ¿cierto?, también. ¿De qué manera? ¿Ya? En una manera van a prevalecer, como decíamos en la clase anterior, la libertad, la idea y la noción de libertad. Mientras que en la otra va a surgir la idea de solidaridad, ¿ya? En el mundo capitalista, desde el punto de vista político, ¿cierto?, hay libertad para el mundo privado, para todo lo que sea el emprendimiento personal, ¿cierto? Mucha libertad. Libertad que va a quedar centrada principalmente en los que tienen el poder y el acceso al dinero, al recurso económico. En los sistemas políticos socialistas o comunistas, si usted quiere, las decisiones se centran en la base de la solidaridad, ¿ya? O sea, todas las decisiones que yo tome van a ser ojalá, en beneficio de todos, de la gran mayoría, ¿ya? Desde el punto de vista social, aquí se arma una sociedad libre y de clases. Hay acceso a la propiedad privada, si usted quiere, desde el punto de vista social. ¿Ya? Hay acceso a la propiedad privada, nadie se puede meter en mi propiedad privada, ¿cierto? Y tengo libertad para eso, para mi libre expresión, las ideas que yo quiera, se me ocurran, que estén dentro de la normativa legal, puedo hacer todas esas cosas. Acá no, acá hay mayor orden y mayor control de la sociedad, ¿no? Las personas no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que hacer lo que es para el beneficio de todos. Y con respecto a la propiedad privada, ¿cierto?, también se limita a lo más básico, porque tú no puedes concentrar mucha propiedad privada, porque para que uno tenga mucho, hay muchos que tienen que tener muy poco, ¿ya? Y desde el punto de vista de los recursos, aquí hay libertad para que los privados, las grandes empresas, por lo general, administren los recursos de un país, ¿ya? Los recursos naturales, si usted quiere. En el ámbito socialista no existe esa libertad, porque esa libertad, desde el punto de vista de la base del principio de la solidaridad, es el Estado el que tiene que administrar los recursos y repartirlos entre la población.
Entonces, si usted se da cuenta, son dos modelos políticos, económicos y sociales antagónicos. Son excluyentes. O eres así o eres asá, pero no pueden ser las dos cosas. Y el mundo va a entrar en esa dinámica porque estos son las dos grandes potencias que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Regímenes, ¿cierto? Comunistas y régimen capitalista. Y van a empezar a presentar ciertas hostilidades, es decir, van a volverse enemigos, si usted quiere. Pero sin embargo se le va a llamar Guerra Fría porque va a ser una guerra sin enfrentamiento directo, no va a ser una guerra convencional, donde yo tengo a mi enemigo al otro lado de la trinchera, sé quién es, le disparo y ¡pum! Se acabó el problema. Y ahí que gane el más fuerte, el que muere, muere. Decían por ahí algunos personajes en la calle. Sino que esto va a ser enfrentamientos no directos, por eso es una guerra fría. Además que estas dos potencias van a tener acceso al poder nuclear. Entonces se amenazan mutuamente con el armamento nuclear que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Recuerda la bomba de Hiroshima, la bomba de Nagasaki. Estas dos potencias tienen ese botón y es cuestión de que aprieten un botón y pueden destruir al país del otro continente, ¿ya? Estados Unidos, ¿cierto? En el continente americano, la Unión Soviética, Rusia en el continente asiático y Europa del Este, sí, también usted quiere, porque es tan grande este país, ¿cierto?, que abarca esos dos continentes. En una parte de Europa del Este, ¿cierto?, y Asia. ¿Ya? Entonces tienen ese poder armamentístico para apretar un botón y llegar al otro continente y destruir ciudades del otro país. Y como está ese temor, nunca van a querer enfrentarse de manera directa porque ya la guerra tiene unas consecuencias totalmente devastadoras y desastrosas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se va a basar este conflicto de la Guerra Fría? En la contención del área de influencia del adversario. ¿Ya? Cuando hablamos de contención del área de influencia. Área de influencia. La Unión Soviética, su área de influencia va a ser los territorios que están cerca a su territorio. Es decir, el área de influencia de la Unión Soviética va a ser evidentemente Asia y parte de Europa del Este y un pedacito de Medio Oriente. Esa es el área de influencia donde son los territorios cercanos a la Unión Soviética y son los territorios que van a tener intercambios comerciales, económicos, de recursos, ¿ya?, con la Unión Soviética. Por otra parte, Estados Unidos, su área de influencia más importante va a ser Europa, Europa occidental, ¿cierto? O Europa del oeste, si usted quiere, es lo mismo. Recuerde el plan Marshall, ¿cierto? Ellos se adjudicaron, podríamos decir en términos bien básicos y simples, que Estados Unidos compró Europa oeste a través del plan Marshall, ¿cierto? Y les levantó toda la economía, pero siempre y cuando adscribieran a su sistema económico. Y los soviéticos hacían lo mismo, ayudaban a los países que adscribían o compartían, ¿cierto?, su sistema político, económico, social. Entonces, ¿en qué se basa esta Guerra Fría? En que yo contengo el avance del enemigo. Es decir, la Unión Soviética va a decir, ustedes no avanzar más para acá, ¿cierto?, a los norteamericanos. Y los norteamericanos van a tener la misma lógica con los soviéticos. Es decir, ustedes no poder avanzar a nuestro territorio, ¿cierto?, que va a ser América, ¿ya? Entonces, no se van a enfrentar directamente por una cuestión también geográfica. Son países que están en continentes muy distintos. El temor, ¿cierto?, al tema de una guerra nuclear con efectos devastadores y destructivos a nivel mundial, si usted quiere. Pero sí se van a enfrentar en la disputa de esos territorios, de sus áreas de influencia, ¿ya?, donde yo tengo la influencia económica, cultural, política de los países vecinos y algunos no tan vecinos en el caso de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo van a controlar a su adversario? A través de tácticas de espionaje. ¿Usted ha visto películas del agente James Bond 007, ¿cierto? La agencia de inteligencia, la KGB, y la agencia de inteligencia, la CIA. Hay un montón de películas, ¿cierto?, de esa época. Schwarzenegger y Sylvester Stallone, ¿cierto?, Rambo y Terminator. Ellos les encanta, siempre hablan de Guerra Fría porque son películas que se crearon en los años 70 y 80 en plena Guerra Fría. ¿Ya? Y van a presionar económicamente a sus áreas de influencia, a los países que están en las áreas de influencia, los van a presionar económicamente para que no se vayan al otro bando. Y aquí van a pasar cosas muy trágicas, como por ejemplo el golpe militar de 1973, donde a través de presiones económicas y después políticas y después militares, a Chile no se le permitió caminar por el socialismo. Y eso lo vimos en la clase de historia de Chile, ¿no? Y el uso de propaganda. También lo vimos en la historia de Chile, recuerde, cuando Estados Unidos, ¿cierto?, intervino en las elecciones de Frei para que no saliera el socialista Allende, ¿cierto?, el presidente socialista Allende. Bien,
Eso es la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces, en términos simples, es un conflicto que no es armado, no es un conflicto armado regular, es un conflicto armado irregular, donde no se van a enfrentar dos potencias directamente en un campo de batalla, sino que se enfrentan en otro campo de batalla, que es el campo de batalla de influencias económicas, de influencias políticas, de influencias culturales, películas, música, videos. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros los canales de cable tenemos un 90% de canales norteamericanos, por ejemplo? Porque estamos dentro del área de influencia norteamericana. Y si usted va, por ejemplo, a un país, Kurdistán, que está cierto al sur de la Unión Soviética, ¿usted cree que ellos van a tener canales norteamericanos? Posiblemente sí, pero el 80% o el 60% van a ser canales de carácter soviético, de carácter ruso, de carácter asiático, porque son sus áreas de influencia. ¿Ya? Y ahí está el tema cultural, ¿no? Cómo ellos nos hacen cultura, o en otros términos también nos hacen mente, ¿cierto? Para que seamos a su favor. Ya, el uso de propaganda, ya ahí entra la televisión, el cine, la radio, la música, revistas, etcétera, cómics. ¿Se ha fijado la cantidad de superhéroes que tenemos nosotros? Siendo que nosotros tenemos dos, nomás yo conozco a Condorito y conozco a Mampato y Barrabás. Pero fíjese la cantidad de superhéroes norteamericanos, Superman, Batman, Spider-Man, etcétera. Le podría nombrar 50. ¿Ya? Bien, áreas de influencia cultural. En ese sentido se van a formar dos bloques, ¿ya? El bloque de la Unión Soviética o bloque oriental, donde van a estar los países de Europa Central y parte de Asia, que van a estar unidos en lo que se va a llamar el Pacto de Varsovia en 1955, donde van a hacer compromisos de cooperación militar y de defensa. Se está terminando recién la guerra, está este tema, ¿cierto? Y el peligro de una guerra inminente de carácter nuclear. Entonces los países más pequeñitos van tomando posición con la potencia que más les acomoda. Y en el caso de Europa Central y partes de Asia, el gigante es la Unión Soviética. Y en el caso de Estados Unidos ya lo vamos a ver. Y se genera también la Comecon, desde el punto de vista, aquí estamos solamente viendo el área socialista, ¿cierto? El área socialista va a crear el Pacto de Varsovia, que es un pacto de compromiso de cooperación militar y defensa. Es decir, que si Estados Unidos agrede a alguno de estos países, la Unión Soviética y sus aliados se van a defender. Y la Comecon es un consejo de ayuda económica mutua que se crea en 1949 y que es como la réplica del Plan Marshall, ¿cierto? Donde van a intercambiar, van a tener relaciones comerciales, van a intercambiar recursos, ¿cierto? Y industria, alimentos, ¿cierto? Productos manufacturados, etc. Bien, vamos con la otra área de influencia que va a ser Norteamérica. Bien, Estados Unidos, ¿cierto? Se va a llamar el bloque occidental y va a estar en manos o va a abarcar el territorio de Europa occidental, es decir, Europa oeste. ¿Ya? Y evidentemente todo lo que es América, América del Norte, América Central y América del Sur. Más algunos países por ahí de Asia que se van a ir sumando y Estados Unidos los va a ir ganando en el camino. Desde el punto de vista militar, crean en 1949 la OTAN, que significa la Organización del Tratado Atlántico Norte, con el objetivo de resguardar sus intereses y protegerse del avance soviético. Entonces, en caso de que la Unión Soviética haga una agresión, la OTAN va a defender a estos países. En 1944 se van a producir los acuerdos de Bretton Woods, en 1944, ¿cierto? Donde se van a crear, así como la Comecon de la Unión Soviética, los Estados Unidos, ¿cierto? Y los países de Europa del Oeste o Europa, dijimos, ¿cierto? Occidental, ¿bien? Van a crear el Fondo Monetario Internacional, que se llama FMI, el Banco Mundial, y que son sistemas, ¿cierto?, bancarios, crediticios, del crédito, así como usted pide crédito con una casa comercial, los países piden crédito al Banco Mundial, que es el banco de los países, ¿ya? ¿Para qué? Para estabilizar los sistemas monetarios, promover inversiones, préstamos a los países que los necesitan, ¿ya? Entonces ahí tenemos la alianza militar, y aquí tenemos la alianza comercial de Estados Unidos, el bloque también que se llama occidental. Vamos atrás para repasar. Área de influencia del bloque soviético, ¿cierto? Se llama el bloque oriental, desde el punto de vista de defensa, el Pacto de Varsovia, posterior, ¿cierto?, a la OTAN, y la Comecon en 1949, también posterior a lo que es el bando de Estados Unidos y del capitalismo. Lo que hace la Unión Soviética finalmente es responder a las presiones de esta que empieza a organizar previamente Estados Unidos. ¿Ya?
con anticipación. Una expresión de las áreas de influencia es lo que sucedió en Chile, ¿cierto? Y en toda América Latina. Intervención de Estados Unidos en Latinoamérica. Así como en el primer momento de la Guerra Fría, terminada la Segunda Guerra Mundial, el interés y la concentración de Estados Unidos está en Europa y en Asia, ¿cierto? Hacia la década de 1960 van a empezar a retomar, van a empezar a, van a empezar a fortalecer su presencia en América, posterior a la Revolución Cubana, que va a ser el punto de alerta de que las ideas socialistas están, entrando a América, al área de influencia norteamericana. ¿Ya? Entonces, en 1961 se va a crear la Alianza para el Progreso. Los gringos podríamos decir que tenían un poco abandonado su patio trasero, lo que se dice que es América Central y Sudamérica, donde estamos nosotros, Chile, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la Alianza del Progreso? Un programa de colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reformas sociales. Latinoamérica, Chile y Latinoamérica, ¿cierto? América Central y Sudamérica, son regiones que están muy retrasadas en el desarrollo mundial. Por eso es que se ven muy atraídos por las ideas socialistas, porque esas ideas socialistas son las que permitirían en la región el acceso al desarrollo, ¿ya? Entendiendo que Estados Unidos siempre, su riqueza, ¿cierto? En los sistemas capitalistas siempre, para que uno gane, muchos tienen que perder. Entonces, finalmente, si América era muy pobre, América Latina era muy pobre, era porque habían países muy poderosos. En un primer momento fueron los países de Europa, y una vez después de la Segunda Guerra Mundial, debilitada Europa, fue Estados Unidos, ¿cierto? Que usaban los recursos naturales de nuestros países latinoamericanos y no permitían el desarrollo, ¿ya? Se llevaban la riqueza hacia afuera y en los países americanos quedaba muy poco. Por lo tanto, Latinoamérica estaba en situación de abrazar el socialismo como una forma de salir del subdesarrollo, ¿ya? ¿Por qué hace la Alianza para el Progreso? Porque esas ideas empezaron a llegar, se generó en 1959 la Revolución Cubana, y ante eso, ¿cierto? Estados Unidos respondió haciendo esta Alianza para el Progreso por el temor a la Revolución Cubana y no querían otra Cuba en América. Ese es un tema muy lindo, muy amplio también de indagar, que yo le recomiendo que usted por ahí lo explore. Es un tema muy fascinante. Doctrina de la seguridad nacional. Como dice nuestro escudo, por la razón o la fuerza, ¿cierto? Yo me hago, Estados Unidos se quiso hacer cargo de su área de influencia, que es América, por la razón, a través de intentar hacer acceder a los países americanos al desarrollo. Y si no era por la razón, iba a ser por la fuerza. Y aquí se crea el programa de la Doctrina de Seguridad Nacional y se va a crear una institución que se va a llamar la Escuela de las Américas, que es una institución militar norteamericana de instrucción militar a los ejércitos latinoamericanos para exterminar intentos revolucionarios en la región. Y ahí se alza este concepto del enemigo interno. Ya no habían guerras regulares, estamos en la situación de la Guerra Fría, sino que los enemigos, según Estados Unidos, ¿cierto?, estaban al interior de los propios países, porque ese enemigo era el socialista, era la idea socialista, la idea de nacionalizar los recursos naturales, la idea de producir o crear industrias en América para tener acceso al desarrollo, ¿cierto? Eso para Estados Unidos era muy peligroso porque le cortaba el negocio. Su negocio siempre fue comprar materias primas a bajo costo y luego vender sus manufacturas, ¿cierto?, industriales a precio elevado a las poblaciones latinoamericanas. Entonces, con las ideas socialistas se le acababa el negocio a los norteamericanos. Entonces, o los hago desarrollarse, y si no quieren entrar en este programa, entonces instruyo a sus fuerzas militares para que asesinen, exterminen lo que sucedió en el golpe militar de 1973. Toda idea de carácter socialista en un contexto de Guerra Fría tenía que ser neutralizado. ¿Ya? Entonces se crea la Alianza para el Progreso, dijimos, por la razón, ¿cierto? Le ayudo económicamente. O bien, si no me quieren hacer caso desde el punto de vista económico, entonces los presiono a través de ejércitos y así se produjeron una serie de golpes de Estado en Latinoamérica. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque también se produjeron guerrillas, tanto en Cuba como en Colombia, las FARC, ¿cierto?, como en Perú, como en Chile, que se decía que se estaba tratando de organizar algo, ¿ya? Entonces, el contexto de Guerra Fría era por una disputa política, económica y social. Bien, lo dejamos hasta aquí y
Nos vemos en la siguiente sección.